En este nuevo video presentaremos el primer cuento del libro de Ingenuos, Pícaros y Enamorados, de Edgar Bonilla Quirós, como lo habíamos prometido. Es importante recordar, al menos, un párrafo del preámbulo que dice, las siguientes narraciones, algunas de ellas basadas en hechos reales, aspiran a divertir en alguna medida a los amigos lectores y, mejor aún, en no pocos casos, a invitarlos a meditar acerca de algunas penosas actitudes que han socavado nuestra otrora beneficiosa manera de ser. El primer cuento lleva por título, Simulado fusilamiento. Maximiliano era un profesional muy joven, bastante despierto, de nobles ideales y muy instruido, un verdadero autodidacto. Pero su poco común elevado concepto de la sinceridad y su bien probada altivez lo fueron catalogando en la nómina de los incómodos. Sus congéneres con algún poder político o de otra naturaleza, de mentalidad medieval, acostumbrados de por vida a la incondicional mansedumbre de las personas de sus comunidades, jamás vieron en él otra cosa que no fuera una especie de antagonista. Aunque Maximiliano poseía un innato sentido de la lealtad, un acendrado espíritu de servicio y una profunda sensibilidad humana, además de otras cualidades no menos valiosas, nada de esto significó mucho para quienes, acostumbrados, no al respeto y a la consideración mutuas, sino al servil halago y a la incuestionable aceptación de sus ideas, de sus opiniones y de sus órdenes, no admitían que una persona digna no les rindiera la esperada y alimentadora pleitesía. Por otro lado, con frecuencia manifestaba puntos de vista absolutamente contrarios a los de la mayoría de las principales personalidades de la provincia, incluyendo, desde luego, a uno que otro sacerdote. Y, todavía algo peor, en algunas ocasiones tuvo el atrevimiento de exteriorizar tales opiniones por la prensa y la radio, con lo cual comprensiblemente consiguió aumentar, hasta un grado peligroso, las antipatías hacia su rebelde e impotente persona. El hecho de que fuese nombrado presidente de una junta receptora de votos y de que se le concediera el elevado cargo de síndico municipal, sin sueldo y sin su consentimiento, fue algo todavía más imperdonable. Pero lo que más contribuyó a que se dictara su sentencia de muerte, creemos nosotros, fue su atrevimiento, en 2 ocasiones, a participar como orador de plaza pública, poniéndose al lado de la causa que defendían los gobernantes de ese entonces, por considerarla justa y necesaria. Estaban así de difíciles las cosas para él, cuando se enroló con un pequeño grupo de jóvenes que esperaba salir hacia cierto punto de la Interamericana, en las primeras horas del día, a reforzar las tropas de gobierno, el lunes 12 de abril de 1948, fecha en que entraron justo los revolucionarios a Cartago. Como a los jóvenes se les dio la orden de presentarse a las 6 de la mañana de ese día al cuartel, y la mayoría eran de pueblos circunvecinos, fue preciso que se trasladaran a dormir a la ciudad en la víspera, el domingo 11. 3 o 4, según parece, se quedaron en el cuartel. Los restantes, aquellos que contaban con parientes o amigos, prefirieron irse a pernoctar a otros lugares donde se pudiera realmente dormir. Maximiliano se quedó en la cuadra que se quemó, al costado este del mercado, en la oficina de unos amigos, lugar donde quedó atrapado por el efecto de las balaceras de norte y sur, desatadas en la madrugada del citado lunes, al entrar a la ciudad los alzados en armas. El día martes, después del Ángelus, el joven Balmer, que tal era su apellido paterno, se percató de que en la citada cuadra se había declarado un voraz incendio, y que quienes se encontraban ahí corrían el riesgo de morir carbonizados. Entonces, en contra de los razonables argumentos de sus pocos amigos allí presentes, tomó la firme determinación de cruzar la calle a gatas para evitar las balas de las ametralladoras que se encontraban emplazadas al sur y al norte del lugar donde se hallaba. Según se supo después, en Maximiliano pudo más el temor a las llamas que al daño que le pudiera causar la incesante lluvia de balas, probablemente influenciado por tantas terribles historias sobre el infierno, escuchadas en su fugaz y penosa adolescencia. Una vez que hubo cruzado la calle, se introdujo en el profundo caño del frente del mercado,
por el cual siguió caminando, siempre a gatas, hacia la línea del ferrocarril, al norte, y luego hacia el oeste unos 25 metros. Al llegar a este punto se consideró fuera de las balas y, por ello, optó por salir del caño y caminar en posición normal. De ahí se encaminó hacia la estación del ferrocarril en busca de una excelente y sincera familia amiga, de apellido González. Perteneciente al partido político contrario, esta familia corrió el inminente riesgo de ser castigada por contravenir la orden de no ocultar calderonistas, de acuerdo con las advertencias expresadas por medio de altoparlantes por parte de los jefes del movimiento, incluyendo a un sacerdote. Generosamente lo invitaron a permanecer en su casa hasta que concluyera el conflicto. A fin de no comprometer a tan especiales amigos, y quizás también por la natural soberbia propia de su inmadurez, el joven Balmer declinó la invitación a quedarse, pero en cambio aceptó la deliciosa comida que le sirvieron. Luego se marchó, a pie, para su casa, cita en un hermoso pueblo de la provincia, haciendo el recorrido en algunas partes por calles poco transitadas y en otras por atajos. 3 veces, en sendos sitios, le dispararon, por no poder dar el santo y seña, que desde luego el pobre muchacho ignoraba. Esto lo obligó a ocultarse en cafetales o caminar a gatas por los desagües, cuya profundidad, a Dios gracias, lo salvaba de las balas. Así sucedió mientras bajaba la cuesta que había entre lo que es hoy el Tecnológico y Agua Caliente. Maximiliano logró sacar, para recuerdo, según nos dijo, una bala que, habiendo sido disparada desde lo alto del potrero, se incrustó en la pared derecha de la zanja que lo protegía. Algunos se preguntarán, con razón, cómo logró atravesar ese día martes la ciudad de Cartago, repleta de norte a sur de enemigos políticos, sin haber sido detenido por ellos. Fue realmente sencillo. Maximiliano le rogó a su amigo González que lo tomara del brazo, simulando llevarlo prisionero, y que lo dejara donde hoy queda el estadio, imitando a simpatizantes del movimiento que, según había visto el horas antes, prestaban colaboración a la causa deteniendo calderonistas en sus casas, en sus lugares de trabajo y en la calle. Una vez que los dos amigos estuvieron en las inmediaciones de la Plaza La Soledad, y luego de despedirse de su generoso y leal protector con frases de gratitud, Maximiliano enfiló rumbo a Agua Caliente, de donde pasó a dulce nombre, Las Concavas, Navarro y, por fin, a casa de su familia. Al llegar a su hogar, a eso de las 7 de la noche, no tuvo ni tiempo de tomarse una taza de café, pues inmediatamente supo que pronto llegarían a detenerlo, según informes de un noble vecino, quien a la vez, le sugirió que se ocultara en unos charrales que quedaban cerca de la casa, justo detrás de la iglesia católica del pueblo. Maximiliano, a regañadientes, hubo de acceder, debido a las conmovedoras instancias de su madre. Tal como lo había presentido, fue un grave error. Durante toda la noche sufrió la feroz persecución de los otrora inofensivos cristianos, al punto de que unas 2 horas después tenía semidestrozada su indumentaria y le sangraban profusamente algunas partes del cuerpo, especialmente las manos, debido a las heridas ocasionadas por terribles espinas y otros componentes de la maleza. Según parece, a algunas mentes calenturientas, entre las que se encontraba la de un buen señor que servía el curato del pueblo, se les antojó que Maximiliano tenía armas guardadas, y que, habiendo tanto calderonista en el pueblito, bien podría crear una seria rebelión. Como es de suponer, al día siguiente, miércoles 14, antes de que amaneciera, Maximiliano volvió a su casa dispuesto a entregarse. Allí se encontró con un excelente amigo que lo buscaba desde las primeras horas de la madrugada con café y un mensaje de otro amigo leal de apellido Gutiérrez. Media hora después llegaron sus aprensores. 2 de ellos se quedaron vigilándolo, y 2 se marcharon hacia la casa de otro candidato a prisión, con el cual regresaron a la casa de su más codiciada presa, el joven Maximiliano. Allí los unieron con un cordal de Manila, atando el dedo pulgar de la mano derecha de uno y el de la izquierda del otro, hasta lograr la natural inflamación de los respectivos dedos y manos. Luego, habiendo dejado en el pueblo a uno de sus hombres, emprendieron el camino hacia Cartago.
Al llegar a determinado lugar, el presunto jefe de los revolucionarios dio orden de parar para detener a otro calderonista. Se trataba de un agricultor, frente al portón de cuya finquita detuvieron el carro. 2 de los hombres entraron en su busca. El tercero de los captores se quedó custodiando a los otros 2 cautivos, quienes habían sido colocados de manera que no pudieran ser vistos por ningún habitante de la casa. El nuevo prisionero fue conducido a un paredón que quedaba frente a su morada, contra el cual le ordenaron que se colocara. Luego el jefe, que según comprobó Maximiliano después, no era tan malo ni tan valiente como lo había parecido, ordenó al compañero que se encontraba en el carro con los otros 2 prisioneros, que los llevara al sitio donde se encontraban, y los colocara junto al recién detenido, ante el paredón. Inmediatamente fue acatada la orden. Los 3 calderonistas fueron puestos mirando hacia la calle, los 2 más altos y el más bajito al centro. Cualquiera diría que los iban a condecorar. Segundos después se colocaron los 3 captores frente a sus presas, a escasos 5 o 6 metros de donde éstas se encontraban. Se secretearon. Enseguida el cabecilla dio orden de poner los gatillos en posición de disparar, lo cual él también hizo, y luego la orden de fuego. Y 3 disparos al aire. Uno de los 3 sentenciados se desmayó. Otro, actuando como autómata, con movimientos torpes y sin poder hablar, se esforzaba por auxiliar al valiente del circunstancial trío, al que había estado consciente hasta la orden de disparar. Sus compañeros, aunque permanecieron de pie, ya habían dejado de saber qué estaba pasando desde que se había dado la orden de montar los gatillos. Los captores se volvieron a ver, hicieron un gesto de malévolo regocijo, y se rieron a mandíbula abierta. Enseguida, ya satisfecho su perverso sentido del humor, dieron orden nuevamente a los 3 atónitos cautivos de subir al vehículo y partieron rumbo a la ciudad de Cartago, donde se les mantuvo prisioneros por varios días. Espera el próximo video. Te contaremos el segundo cuento que lleva por título Genio o loco. Después decides si es lo uno o lo otro.